sistema linfático como componentes del plasma. Recuérdense que los anticuerpos entonces deben unirse a antígenos específicos para que entonces se pueda dar una respuesta a una reacción inflamatoria. También tenemos que entender entonces qué significa un antígeno. Un antígeno va a ser cualquier molécula, ya sea exógena o endógena, que sea extraña para el organismo. Un dato muy importante es que no todos los antígenos van a causar una respuesta inmune. Esto va a ser dado por muchos factores, como por ejemplo la existencia o no de receptores específicos en estos antígenos, que puedan ser reconocidos por el sistema inmunológico y que por lo tanto entonces tengan la capacidad o no de producir una respuesta inmunológica. Es muy importante también entender que también existen lo que son los inmunógenos. Un inmunógeno es cualquier sustancia extraña que sí tiene la capacidad de desencadenar una respuesta inmunitaria. En este caso, una respuesta inmunitaria adaptativa que sabemos que es el sistema inmunológico que produce anticuerpos. Muy importante también que todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos. Como les comentaba, usualmente los antígenos no todos producen una respuesta inmunológica. Entonces, los antígenos que sí producen una respuesta inmunológica, usualmente se conocen como inmunógenos. Aquellos antígenos que no producen una respuesta inmunológica se llaman aptenos. Entonces, acá quiero enseñarles que podemos tener, por ejemplo, aptenos, que usualmente son moléculas que no producen respuesta inmunológica y que estos usualmente sí pudieran ser de forma como adhesión, unirse específicamente a un acarreador, que este sí puede ser un inmunógeno, es decir, este sí puede producir una respuesta inmunológica. Usualmente hay aptenos que pueden ser sustancias endógenas o inclusive pueden ser, por ejemplo, fármacos. Sin embargo, les vuelvo a repetir que los aptenos usualmente son moléculas que no producen respuesta inmunológica, mientras que los inmunógenos sí son sustancias que van a producir una respuesta inmunológica. Entonces, como les mencionaba, el apteno es un compuesto que no va a producir una respuesta inmune, pero que sí tiene reacción con los componentes de la respuesta que se induce cuando se conjuga con una molécula portadora. Entonces, ustedes tienen ahí el ejemplo en su libro. Usualmente tenemos el apteno, que es una sustancia, ¿verdad?, que no produce ninguna respuesta, pero se puede unir a un acarreador, que este sí puede ser una sustancia inmunogénica, es decir, producir respuesta inmunológica. Usualmente sí puede ocurrir que puede formarse complejos inmunológicos que sí pueden producir una respuesta inmunológica severa, leve o moderada, dependiendo el estímulo que se esté presentando. Pero por sí solas el apteno no va a tener la capacidad de producir una respuesta inmunológica. También tenemos algo que se llama tolerógenos, que estas son moléculas que son reconocidas por el sistema inmunológico adaptativo, pero el sistema inmunológico adaptativo ha sido programado para no responder. Y de acá parte el origen de lo que se llama tolerancia inmunológica. Usualmente este tipo de moléculas son moléculas que nuestro cuerpo la reconoce y que tienen la capacidad de no producir una respuesta inmunológica y que por lo tanto entonces pueden proteger al cuerpo de evitar que se dé una enfermedad autoinmunitaria. Claro que pueden haber enfermedades que pueden provocar que estas moléculas entonces pierdan esta tolerancia y puedan sí empezar a ser reconocidas y sí exista una respuesta para producir muerte a este tipo de moléculas, pero eso es cuando existe alguna enfermedad autoinmunitaria. Los antígenos pueden tener diferentes orígenes y entre estos pues sabemos de que cuando derivan de microbios o algunos patógenos, estos usualmente sí van a actuar como sustancias inmunogénicas o como aptenos. También pueden existir antígenos como alelos, como complejos de histocompatibilidad, que estos pueden estar presentes, por ejemplo, en un trasplante y que pueden actuar como un haloantígeno.
¿ok? Que estos sí pueden desencadenar una respuesta inmunitaria, porque pues obviamente lo reconocen como extraño. También pudiéramos tener algunos antígenos que se comportan como tolerógenos, como por ejemplo les explicaba su libro, como los cacahuates o como algunas manías, que usualmente estas están programadas para no desencadenar alguna respuesta, pero muchas veces puede pasar también algo que puede favorecer a que estos actúen como alergenos y si desencadenar una respuesta inmunitaria que puede ser dañina, como por ejemplo una respuesta anafiláctica o un choque anafiláctico. Y pues obviamente también entendemos de que esta falta de tolerancia, como les mencionaba, puede favorecer a que existan enfermedades autoinmunes. En cuanto al epítope o epítopo, cualquiera de las dos formas en las cuales ustedes quieran mencionarlo, sabemos que esta es la parte del antígeno, ¿sí? Que es donde se va a unir el anticuerpo o va a tener reacción el anticuerpo. Entonces acá les explicaba de que pues obviamente está el antígeno, ¿verdad? Y el antígeno puede tener una parte lineal y puede tener una parte discontinua. Esto está programado porque muchas veces existen sitios en el antígeno que la secuencia lineal de aminoácidos está programada para que sea identificada por el anticuerpo. Pero puede pasar de que no los aminoácidos estén de forma lineal, sino que el anticuerpo esté programado para identificar una cantidad de aminoácidos que puede estar de forma separada. Entonces, por ejemplo, acá vemos de que los aminoácidos están de forma continua y sí todos estos van a ser reconocidos por el anticuerpo. Pero acá, por ejemplo, los aminoácidos que reconocen anticuerpos son los que están en los extremos nada más. Entonces, de esta forma es que el anticuerpo puede identificar o no los antígenos. Entonces, va a depender de la conformación que tenga el antígeno y la interacción que tenga con el anticuerpo para saber si es un epítope de forma lineal o si es un epítope de forma discontinua. Pero, mucho ojo, el epítope es la parte del antígeno que tiene interacción con el anticuerpo. ¿Ok? Entrando a hablar específicamente de los anticuerpos, sabemos que los anticuerpos son proteínas que reaccionan con el antígeno que produjo, pues obviamente, el estímulo. Los anticuerpos, recuérdense que son muy específicos. ¿Por qué? Porque se unen a un antígeno en particular y tienen alta afinidad, lo cual significa que se unen con mucha fuerza con el antígeno al cual se están uniendo o al cual está produciendo el estímulo. ¿Ok? Todos los anticuerpos tienen la misma estructura molecular básica. De hecho, el anticuerpo que se utiliza como ejemplo es la inmunoglobulina tipo G. Y se ha mencionado que están formados por cadenas ligeras y cadenas pesadas. Entonces, estas son las cadenas pesadas, como ustedes pueden visualizar, ¿sí? Y tienen su cadena ligera. Usualmente el término de cadena ligera o cadena pesada va a referirse al peso molecular y se ha mencionado de que las cadenas ligeras pues tienen un peso aproximadamente de 25,000 pesos por molécula y que las cadenas pesadas usualmente van a tener entre 50,000 y 70,000 de peso por molécula. ¿Ok? Existen diferentes tipos de inmunoglobulinas o de anticuerpos. Estas son conocidas como IgM, IgD, IgG, IgE e IgA. Y estas usualmente están designadas por su origen de letras griegas y que pues obviamente dependiendo de su peso molecular se les ha dado este nombre. Ahí la razón por la cual tenemos, por ejemplo, la IgM que viene de mu, la IgD que viene de delta, la IgG que viene de gamma, la IgE que viene de epsilon y la IgA que viene de alfa. ¿Ok? Esto es muy importante porque pues obviamente sabemos de que todas estas tienen diferente peso molecular y de hecho también cada anticuerpo va a tener diferente tiempo de vida circulando dentro del torrente sanguíneo. Acá un dato muy importante que quiero que vean es que la IgG es el que usualmente tiene más tiempo de vida y de hecho es el que va a prevalecer más tiempo circulando en el suero
ya que este pues obviamente es el que queda de memoria. A diferencia de la IgM, este va a ser variable, pero se ha visto que en tiempo promedio es de 7 días. La IgD y la IgE usualmente pues tienen un efecto corto, por eso es que no prevalecen tantos días circulando. Sin embargo, son importantes para realizar algunas actividades en la respuesta inmunológica ante cualquier estímulo. ¿Ok? Algo muy importante es que solo la IgG es la inmunoglobulina que es capaz de atravesar la placenta. El resto de inmunoglobulinas no tienen la capacidad de atravesar la placenta. Esto es un dato muy importante porque de acá parte la importancia de, por ejemplo, vacunar a la mujer embarazada para poder transferir anticuerpos tipo IgG que van a proteger al bebé durante los primeros meses de vida. ¿Ok? Bueno, acá también entendemos que las cadenas ligeras, ¿sí? Van a tener una parte constante y una parte variable. Y también las cadenas ligeras se van a dividir en dos tipos, están las kappa y están las lambda, ¿sí? Ambos tipos de cadenas ligeras se encuentran en las 5 clases de inmunoglobulinas, pero existe solo un tipo dependiendo de la inmunoglobulina que se esté hablando. La inmunoglobulina contiene partes moleculares con funciones distintas y acá parte la importancia de mencionar que tienen una parte Fab y tienen una parte EPC. La parte Fab es la que se va a unir al antígeno, que es esta parte de acá arriba, ¿ok? Y la parte EPC no se une al antígeno, sino que activa usualmente o tiene varias funciones biológicas, mejor dicho, entre ellas activar el complemento, ¿ok? Entonces la parte Fab es la que va a tener la unión al antígeno, mientras que la parte FC va a ser una parte importante que va a unirse al complemento. También la parte ETC es la que va a tener la capacidad de unirse a otros macrófagos o otras células que lo que van a hacer es que van a permitir que se active la actividad fagocítica, que va a permitir entonces que se pueda permitir la muerte o la apoptosis de la célula que está infectada. ¿Ok? Bueno, las cadenas ligeras y pesadas también se pueden diferenciar en regiones que son constantes y regiones que son variables. Usualmente las cadenas pesadas van a tener 3 regiones que son constantes y una región que es variable, mientras que la porción o la cadena ligera va a tener una parte constante y una parte que va a ser variable. ¿Por qué es importante esto? Las regiones constantes van a tener algunas funciones biológicas, como les comentaba, la capacidad de unirse a proteínas del complemento y también a regiones específicas en cuanto a macrófagos, ¿ok? Mientras que las regiones variables usualmente son las que van a tener la interacción con antígenos diferentes. Estas porciones variables son muy importantes porque dependiendo de la porción variable que se diga, es el tipo de antígeno que se puede unir a ese anticuerpo. Y como recuérdense, los anticuerpos tienen la capacidad de diferenciar varios tipos de antígenos y se va a dar la producción de un anticuerpo específico dependiendo del antígeno que se está reconociendo para la célula B. ¿Ok? Bueno, existen algunas características y propiedades específicas de cada inmunoglobulina. Sin embargo, es muy importante mencionar que los anticuerpos pueden presentarse como proteínas en la circulación, pero que también pueden estar en la superficie de las células B. Pueden presentarse de estas dos formas. La función principal de todos los anticuerpos es unirse a un antígeno, lo cual puede resultar en la inactivación de un patógeno. ¿Esto por qué pasa? Porque usualmente el antígeno lo que va a permitir, o la función mejor dicho del anticuerpo, es que al unirse al antígeno va a permitir que se aglutinen bacterias, las va a agrupar y al momento de agruparlas, estas no tienen la capacidad de ingresar a la célula huésped y por lo tanto entonces infectarla. Es una forma de como de protección o estrategia que tiene este sistema inmune adaptativo. Lo otro es que también al estar recubiertas las bacterias por estos anticuerpos, lo que va a hacer es que los fagocitos o las células fagocitarias van a tener la posibilidad de identificar esos
bichos o esos patógenos y pues obviamente van a tener la probabilidad de ser fagocitadas. Y lo otro es que recuerden que los anticuerpos también tienen la capacidad de activar el complemento y por lo tanto entonces realizar una actividad lítica en la pared de la bacteria o del bicho y por lo tanto entonces destruir a este microorganismo. Entrando específicamente a hablar del tipo de inmunoglobulinas, tenemos la IgM, que pues sabemos que la IgM es el anticuerpo que predomina en la respuesta inmune. Esta es la que usualmente va a actuar de forma inicial o inclusive de forma aguda. Esta tiene una estructura pentamérica, decimos nosotros, es esta forma, ¿verdad? Compuesto por 5 unidades de cadenas pesadas y ligeras, cada una, como les mencionaba, parecidas a la estructura de la IgG, que es la inmunoglobulina que se toma como modelo. Acá muy importante es que la inmunoglobulina tipo M tiene una cadena de unión que se considera cadena J. La ventaja que tiene la inmunoglobulina tipo M es que este tiene pues 10 sitios de potenciales de unión antígenos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 2, acá tenemos otros 2, acá tenemos otros 2, acá otros 2 y acá otros 2, lo cual favorece a que existan 10 sitios en los cuales se pueda unir al antígeno a los microorganismos. Esto también favorece a que pues obviamente pueda aglutinar de mejor forma las bacterias y por lo tanto entonces activar al complemento. Por eso es que la IgM es bastante importante porque va a tener mejor interacción y va a actuar de forma aguda y por lo tanto va a tener la capacidad de crear una respuesta inmunológica rápida que garantice que sí pueda haber destrucción del microorganismo que está produciendo el estímulo. Tenemos la IgD, que esta se encuentra principalmente en la superficie de las células B como una molécula receptora. Entonces, esta es la forma de la IgD. Esta, como les menciono, pues obviamente nada más tiene la capacidad de funcionar como receptor y esta básicamente está funcionando como activación de las células B nada más. Tenemos la inmunoglobulina tipo IgG, que sabemos que esta es la molécula que tiene más prevalencia en el suero porque sobrevive en el suero intacto durante más tiempo, ¿sí? Esta, como les mencionaba, tiene la capacidad de atravesar la placenta para permitir la protección de la mamá, transferencia al recién nacido y pues obviamente esta es la inmunoglobulina que tiene más tiempo circulando en sangre. Tenemos la IgE, sabemos que la IgE tiene dos respuestas, tiene respuesta ante infecciones parasitarias, pero también recordemos de que la IgE tiene una parte que es la parte FC, que es la que puede hacer interacción con mastocitos y basófilos y de esta forma también producir una reacción alérgica mediante la liberación de histamina y por lo tanto provocar que se dé esta reacción alérgica. Sin embargo, la IgE, como les vuelvo a repetir, está involucrada tanto en infecciones parasitarias como en reacciones alérgicas. Por último, tenemos la IgA, que es la principal inmunoglobulina que está presente en las secreciones como saliva, la leche materna y las lágrimas. También se ha mencionado que está presente en lo que es el tracto respiratorio, tracto genital y tracto intestinal, específicamente en las mucosas. Se ha mencionado de que esta IgA es muy importante porque tiene una cadena J y de hecho también tiene un componente secretor, que este componente secretor es el que va a proteger las mucosas. De hecho, esta IgA es muy importante y se ha visto de que al tener problemas inclusive con la IgA, puede existir la alta probabilidad de que los pacientes puedan padecer muchas infecciones respiratorias a repetición o infecciones intestinales a repetición, o inclusive en adolescentes o personas adultas tener infecciones de transmisión sexual a repetición. Por lo tanto, es muy importante que recordemos de que si hay una persona que está teniendo estas infecciones a repetición,
aparte de investigar cuál es la causa infecciosa, también considerar que hay un problema inmunológico, es decir, que hay alguna disminución en esta inmunoglobulina que puede favorecer a que esté teniendo este tipo de problemas. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando no existe o cuando hay cantidad muy baja de estas inmunoglobulinas? Pues obviamente no hay respuestas adecuadas y muchas veces pueden garantizar a que se den infecciones repetitivas o que se den infecciones severas, que usualmente para personas que no tienen problemas o no tienen enfermedades, tienen una respuesta leve. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque lamentablemente nunca se busca o no se estudian los problemas inmunológicos, y esto es más que todo en población pediátrica, que es más cuando se presentan este tipo de enfermedades. Y lo que hay que hacer básicamente es pues hacer estudios de inmunidad, incluyendo niveles de inmunoglobulinas, y si pues se presentan bajas inmunoglobulinas o la presencia de altas inmunoglobulinas, como por ejemplo tipo IgM, entonces son pacientes que tienen que ser tratados por el especialista, en este caso una persona que sea especialista en inmunología, y por lo tanto considerar la necesidad de tratamiento, ya sea uso, por ejemplo, esteroide, o en este caso si hay déficit de inmunoglobulinas, pues obviamente la administración de inmunoglobulinas humanas. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda de este tema. Yo tengo una duda, doctor. Sí, pero no sé si entendí bien, pero es que según la porción variable que va a tener el FAB, quiere decir que se va a producir gracias a eso la especificidad del antígeno, del anticuerpo, perdón. Así es. La porción variable del anticuerpo es la que va a favorecer a que haya una gran variabilidad, por lo mismo, ¿verdad? De anticuerpos que se puedan unir a antígenos específicos. Porque recordemos que la facilidad que tienen las células B de producir varios anticuerpos va a ser este cambio de la porción variable de la porción FAB, que va a tratar la manera de reconocer diferentes tipos de antígenos. Ya, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, pero con la tarea de laboratorio. Es un dibujo esquemático de... No, o perdón, de la tarea de mañana. Correcto. Ajá. Entonces es un dibujo esquemático con también un recorte de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos, de todos los leucocitos, ¿verdad? Sí, básicamente recuérdense que la tarea es colocar el recorte de leucocito visto en microscopio electrónico. Aparte del recorte tienen que hacer un dibujo esquemático de las partes de los leucocitos, y aparte tienen que escribir las características principales de cada leucocito. ¿Ok? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Usted va a subir la presentación que tuvimos en el laboratorio? Sí, se las voy a subir. Perdone, ¿será que la puede subir hoy para que nos podamos basar para hacer la tarea? Ok, yo se las mando en un momento. Y tengo otra pregunta. El tema que nos toca que ver el jueves en laboratorio, ¿cuál sería? De hecho, eso les iba a comentar. No vayan a leer ningún tema para laboratorio. Básicamente vamos a ver algunas partes de investigación, ya que mañana y el jueves en el laboratorio les voy a explicar. Tienen que hacer un trabajo, una revisión bibliográfica. Entonces vamos a ver cómo es que tienen que trabajarlo, y de una vez van a hacer sus grupos para empezar a trabajar su trabajo de investigación. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, doctores, entonces que quedamos acá, llegamos hasta acá. Meredith, sí, perdón. Sí, no, básicamente era para preguntarle si podía hablar con usted después de la clase. Ok, está bien, Meredith, no hay problema. Gracias. Perdón, yo tengo otra duda.
¿la tarea debe de ser a mano o puede ser a computadora? No, tiene que ser a mano, Ana. Y los que recibimos laboratorio el día jueves, ¿cuál es el día que se debe de subir? La tarea me la tienen que entregar el día que tienen su laboratorio presencial. Okay. Uh-huh. Gracias. Bueno. ¿Sí, Sofía? Ay, sí, doctor, es que yo quería preguntarle, pero era algo de farma. Como en el programa está que esta semana tocaría capítulos 6 y 7, pero no sé si vamos a terminar de ver el 4, que fue el de la semana pasada, creo, o cuál, y de cuál iba a ser el corto de hoy en farma. Sí, hoy vamos a ver capítulo 3 y 4, Sofía. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo no sé. Con lo de las grabaciones, esas no las han enviado, ¿verdad? No, todavía no las he enviado. Se las voy a dar la manera de enviarlas todas hoy. Yo le iba a decir de que si no le quedaba más fácil como que subir todas las grabaciones a un drive y solo mandarnos el link. Tal vez eso queda más fácil para usted, ¿no? De hecho, sí, así están siendo grabadas, Bárbara. Solo les tengo que mandar el link. Ajá. Aquí, gracias. Uh-huh. Ok. ¿Alguna otra duda? Doctor, disculpe, no sé si me puedo quedar hablando con usted cuando se haya terminado la clase. Ok, está bien, doctores. Entonces terminamos. Los veo más tarde en su clase de farmacología. Me quedo con Ana y con Meret. ¿Ok? Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias. Gracias.